Bueno, buenas tardes. Empezamos un poquitito a armar el esquema de la prueba, ¿verdad? Tú tenés material impreso sobre leyes, sobre constitución, sobre leyes de urgente consideración y sobre recurso de los actos legales, ¿verdad? O sea, recurso de inconstitucionalidad de las leyes. Pero vamos a darle orden a eso, ¿sí? O sea, evidentemente que la norma jurídica comprende un gran número de actos jurídicos. O sea, la norma jurídica no es solo la Constitución o solo las leyes, ¿verdad? Son las leyes, la Constitución, las leyes de urgente consideración, los decretos y hasta las cosas más simples como una sentencia judicial, por ejemplo, de divorcio, es una norma jurídica porque establece una obligación determinada para las partes que están en eso. Pero tampoco podemos decir que las normas jurídicas son todas iguales o agarrar una bolsa y meterlas todas adentro porque no sería lo correcto, ¿verdad? Entonces tenemos una figura grande jurídica que llamamos el orden jurídico. O sea, las normas jurídicas integran lo que se llama el orden jurídico. ¿Mm? ¿Qué es el orden jurídico? Es el conjunto de normas jurídicas que se establecen en una sociedad para hacer la convivencia, para hacer posible la convivencia humana, para hacer posible la convivencia en esa sociedad, y que están reguladas por ciertos principios. Pero todos esos principios dependen de un gran principio, que es la no contradicción. ¿Qué significa ese gran principio de la no contradicción? O sea que todas esas normas, sea desde la Constitución, y yo miré para arriba o enfoco para arriba con el brazo porque es la de mayor grado, hasta, como decíamos recién, una sentencia judicial, un contrato, que serían las de menor grado, todas tienen que estar en armonía. No puede haber contradicción entre esas normas. Y eso da lugar a que en el orden jurídico aparezcan determinados principios. Esos principios, que son conocidos por principios del orden jurídico, lo que tienden es a asegurar ese principio base, ese principio elemental, que es la no contradicción. Ahí está la idea de lo que es el orden jurídico. Es una estructura conformada por todas las normas. Pero para que esa estructura sea tal, sea una estructura y no una masa, tiene que haber entre esas normas una armonía. Y esa armonía la da la no contradicción. O sea, no pueden coexistir en el derecho dos normas que se contradigan. No pueden coexistir. Siempre va a haber una que por una u otra circunstancia sea prevalezca, sea superior, no sería lo exacto, sino que prevalezca sobre la otra. Perfecto. Bien, entonces tenemos que en el orden jurídico, ¿verdad? Para que ese principio de no contradicción exista, porque si no existe, no existe el orden jurídico, tenemos otros tres principios, que son los llamados principios del orden jurídico. Esos tres principios son el principio de jerarquía, el principio de derogación y el principio de competencia. Con esos tres principios yo soluciono todos los problemas de contradicción que tenga del orden jurídico. Todos los problemas. Entonces, yo lo primero que tengo que ver es la jerarquía. Yo tengo que ver cuando dos normas se contradicen si yo puedo aplicar el principio de jerarquía. ¿Por qué? Porque es lo más normal. Si yo en un trabajo tengo un jefe,
mi jefe tiene mayor jerarquía, por lo tanto, lo que diga mi jefe tiene que prevalecer sobre lo que yo digo. ¿No es así? Bueno, lo mismo pasa con las normas. Si hay una norma de mayor jerarquía, necesariamente lo que ella dice tiene que prevalecer sobre las normas de menor jerarquía. ¿Tá? Y casualmente en eso se basa el principio de jerarquía. El principio de jerarquía dice que cuando cuando dos normas se contradicen, la de mayor jerarquía prevalecerá sobre la norma de menor jerarquía. Bien, no es difícil, lógico, pero tenemos que saber la jerarquía de las normas ahora, ¿verdad? Tenemos que ver cómo están jerarquizadas, porque yo digo, todo bárbaro, pero a mí se me contradice una ley con un decreto del Poder Ejecutivo. Empiezo a pensar, ¿qué será más importante? Porque cuando uno entra a razonar, a veces se le dispara la moto y digo, el Poder Ejecutivo prevalece, el presidente tiene más fuerza que el Poder Legislativo, entonces va a prevalecer el decreto. Pero yo no sé las jerarquías. Siempre cuando digo constitución tenemos la idea de que la constitución es la norma máxima. ¿Tá? Pero para no complicarnos la vida, un jurista de fines del siglo, perdón, de principios del siglo pasado, del siglo XX, fallecido por los años 1980, es un jurista alemán llamado Hans Kelsen. No es alemán, es austriaco, pero vivió en Alemania, por lo tanto, inclusive se nacionalizó alemán y sus obras se le conocen por, por, por alemán. Bueno, Kelsen nos facilitó todo, ideó lo que se llama normalmente la pirámide de Kelsen. ¿Tá? O sea, hizo una pirámide y él ordenó jerárquicamente las diversas normas que la integran. Yo no sé si ahí llegas a ver. De todas formas, yo esto ya te lo mandé, te lo voy a mandar ahora por WhatsApp, ¿tá? Para que tú puedas tenerlo, imprimirlo, hacer lo que sea. Esta es la pirámide de Kelsen. En el escalón superior, a ver si lo podemos ver, está la Constitución, ¿verdad? La Constitución de la República. O sea que para Kelsen, la Constitución de la República es el acto superior. Es así tanto que él lo llama que es un acto del soberano. ¿Qué quiere decir? Que es el acto del quien tiene la soberanía nacional. Generalmente es el acto de la población, porque las constituciones las elige el pueblo, en plebiscitos, lo que sea, pero las elige el pueblo. Por lo tanto, la constitución es el acto soberano, es el superior. Cuando ahora estudies el tema constitución, vas a ver que Kelsen le da inclusive la calificación de originaria, porque no deriva de ningún otro, es único, porque solo puede existir una. O sea, leyes coexisten miles, penales, civiles, comerciales, administrativas. Sin embargo, constitución hay una por estado. ¿Está? Bien, sobre todo en estos estados tipo unitarios. Bueno, entonces Kelsen dice que la constitución está en el nivel 1, inclusive acá él llama a este nivel 1 actos del soberano, actos del Estado. Ese es el nivel 1. Luego, en el nivel 2, aparecen las leyes, los códigos y los decretos de las juntas departamentales, lo que Kelsen llama actos legislativos. Y cuando habla de actos legislativos, habla tanto de los legislativo nacional, como es el Poder Legislativo, o sea, la Cámara de Senadores, la Cámara de Representantes, la Asamblea General, o del legislativo departamental, que son las juntas departamentales. Cualquiera de los dos que integran ahí, ¿tá? Es el segundo escalón para Kelsen. O sea, de importancia estarían debajo de la Constitución. Inclusive yo acá las puse, si lo podés ver, en un orden, leyes, pero no importa, el orden no tiene nada que ver. Códigos, leyes, inclusive los códigos mismos, Kelsen los separó
pero los códigos mismos no son otra cosa que leyes. ¿Ah? Un código tiene un número de ley, por lo tanto también sería leyes. Lo que pasa es que el código lo que hace es que comprende más temas, comprime más temas, y en una sola ley tú tenés montones de temas a tratar, ¿no? Por ejemplo, todos los delitos en un código penal, miles de temas civiles en el código civil, y así sucesivamente en los demás códigos, código de comercio, código de procedimiento penal, civil, o sea, tenemos un código de minería, muchos temas, ¿tá? Bueno, eso es en el segundo escalón. El tercer escalón, lo voy a ver bien acá, acá está el tercer escalón, ¿tá? Es lo que él se llama los actos ejecutivos, y son actos del poder ejecutivo, pero también, igual que en el caso del legislativo, puede ser el poder ejecutivo nacional, o sea, el presidente de la República con sus ministros, o puede ser el poder ejecutivo departamental, el intendente con sus directores. ¿Tá? Son actos ejecutivos, provienen de un órgano ejecutivo. Bien, dentro de esos actos tenemos los decretos del Poder Ejecutivo, las resoluciones del Poder Ejecutivo y los decretos del intendente. ¿Tá? Esos son los actos ejecutivos. Perfecto, que es el tercer escalón. Y en el último escalón, en el cuarto, lo vemos ahí, dice actos personalizados. O sea, ya no son actos generales, ¿verdad? Son actos que entienden a las personas. Y acá tenemos, por ejemplo, las acordadas de la Suprema Corte de Justicia, tenemos las sentencias judiciales, tenemos los actos administrativos y los contratos. Hay dos o tres acá que merecen algún comentario. Por ejemplo, los contratos no, y las sentencias las acordadas de la Suprema Corte de Justicia tampoco. ¿Va? Pero sí las sentencias judiciales. ¿Por qué? Porque la sentencia judicial es un acto personalizado, porque, como hoy creo que puse un ejemplo al principio, del divorcio. El divorcio se hace por medio de una sentencia judicial. Y primero obliga a las partes, ¿por qué? Porque decreta el divorcio, o sea, decreta la disolución de un vínculo matrimonial, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el divorcio obliga a las partes a determinados actos. Por ejemplo, se le puede imponer una pensión alimenticia, si hay hijos se va a imponer la pensión a los hijos, la guarda, la tenencia de los hijos, va a haber obligaciones de no acercarse, puede no haber nada de eso, pero siempre va a haber algo jurídico, algo que obliga a las partes, que de por sí es la separación, ¿tá? La disolución del vínculo matrimonial, y que trae consecuencias jurídicas, evidentemente. ¿Tá? ¿Por qué? Porque antiguamente todo lo que compraba un matrimonio era ganancial, deja de ser ganancial. Antiguamente todo lo que un matrimonio digamos generaba uno repercutía en el otro. ¿Tá? O sea, si yo asumía una deuda y era casado, mi deuda era ganancial, o sea, perjudicaba al otro cónyuge. A partir del divorcio no existe más eso, ¿verdad? Entonces, y bueno, y hablamos de una sentencia, por ejemplo, penal, ¿verdad? Se condena a una persona, eso le crea antecedentes a esa persona, eso le crea prohibición quizás hasta de la libertad a esa persona. Por eso hablamos cuando las sentencias judiciales que son actos personalizados. Si bien son normas jurídicas, ¿por qué? O actos jurídicos, ¿por qué? Porque están basados en el derecho y traen consecuencias jurídicas, pero traen consecuencias jurídicas para personas determinadas. Y también uno que se ha discutido muchísimo, porque hay quienes lo ponen en el tercer escalón, son los actos administrativos. Los actos administrativos son aquellas resoluciones de los diversos órganos del Estado, cualquiera, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, ministerios, entes autónomos, servicios descentralizados, cualquier acto administrativo. Generalmente los actos administrativos lo que hacen es determinar algo respecto a alguien.
Por ejemplo, un acto administrativo es un ascenso. Por ejemplo, un acto administrativo es un traslado. Por ejemplo, un acto administrativo es la creación de un cargo. ¿Por qué? Porque siempre va a tener un frente o un trasfondo relativo a una persona. Cuando se crea un cargo, normalmente se te nombra un jefe. Y ahí crea. Por ejemplo, supongamos que se nombra a Pedro director del liceo, Positos de él. Y yo creo que me correspondía a mí. Entonces ese acto administrativo, que es un acto personalizado porque nombra a Pedro, también me influye a mí, que soy otra persona. Pero no te influye a ti, no influye al otro ni al otro porque no tiene nada que ver, porque no tienen aspiraciones. Por lo tanto, el acto administrativo también lo incluiríamos en este cuarto escalón como un acto personalizado, porque siempre el acto administrativo va a tener para determinadas personas. ¿Tá? Yo te debo una clase de las características de la norma jurídica. ¿Tá? Y aquí vamos a ver, te voy a hacer un pequeñísimo esquemita de algo. Por ejemplo, las leyes. Las leyes son generales, los actos administrativos no son generales. ¿Tá? El acto administrativo comprende a aquella persona que específicamente se nombra en el acto administrativo. En cambio, las leyes no. Normalmente, si yo estoy dando una clase con muchos alumnos y les pregunto qué es la generalidad, te contestan que abarca a todos. Bien, abarca a todos. Entonces, la Constitución, que dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a el goce de nuestra libertad, honor, libertad, vida, propiedad, trabajo, seguridad, evidentemente es una norma general, está destinada a todos. Pero, por ejemplo, hay una ley que dice que los estudiantes, una norma que dice que los estudiantes pagan boleto, los estudiantes de secundaria pagan boleto rebajado. El boleto de estudiante vale el 32% de lo que vale el boleto común. ¿Sí? Muy bien. Eso lo dice la norma. Entonces, tú decís, bueno, pero esa norma es general o no. Porque yo no soy estudiante. Yo se las largo así. No los dejo pensar mucho. Pero yo no soy estudiante. Entonces el director dice, no, esa norma no es general. No es general. Pero ¿cómo? Si es una norma jurídica no es general. Entonces, ¿dónde está la generalidad? La generalidad está que no está destinada a ninguna persona en especial. ¿Tá? Porque hoy tú sos estudiante, ¿verdad? Y quizás tengas, vamos a suponer, un hermano menor que todavía no es estudiante de secundaria. ¿Sí? Pero mañana, espero que salve la materia y alguna otra más, tú vas a dejar de ser estudiante de secundaria. Entonces tú salís de lo que abarca la norma, pero quizás tu hermano entre ahí. Entonces no es necesario que yo diga fulano de tal, mengano de tal, sultano. O sea, la norma va a prevalecer y va a permanecer en el tiempo sin importar quiénes son. Acá estamos hablando de todos los estudiantes de enseñanza secundaria, ¿verdad? ¿Tá? Tú sos estudiante de enseñanza secundaria, por lo tanto, te corresponde el beneficio. Yo no soy estudiante de enseñanza secundaria, no me corresponde el beneficio. ¿Está entendido? ¿Ah? Ahí está la generalidad, que comprende a todos los que están en una situación determinada, en una posición determinada que es la que abarca la ley. Perfecto. Bueno, dicho esto, vamos a ver un poquitito de los principios entonces del orden jurídico, ¿verdad? Entonces decíamos que Kelsen nos ordenó las normas en su pirámide y Kelsen nos dice que la Constitución es la norma superior, ¿sí? O sea que nada puede contradecir a la Constitución. Pero después están las otras normas en los otros escalones, ¿tá? Y cuando dos normas de diferentes jerarquías se contradigan, la norma de superior jerarquía va a prevalecer
sobre la norma de menor jerarquía. No cabe duda, no hay problema. Después sobre eso tenés un tema en el parcial que es la declaración de inconstitucionalidad, pasando los bomberos, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes. ¿Ah? La declaración de inconstitucionalidad de las leyes es un recurso para defender el principio de jerarquía, porque es cuando una norma, una ley, contradice a la Constitución, es que esa norma se declara o se pretende que se declare inconstitucional. ¿Ah? O sea que ahí empezás a relacionar ya los temas del parcial con el orden jurídico. O sea que eso es para defender el principio de jerarquía. ¿Ah? O sea que el principio de jerarquía es muy simple. ¿Ah? Lo que tenés que saberte es la jerarquía de las normas, que tampoco es muy difícil. ¿Ah? Por eso mismo el Kelsen, que para mí es un genio, te la simplifica. Te dice actos de soberano, actos legislativos, actos ejecutivos y actos personalizados. No te cabe ninguna duda. O sea, no podés empezar a que las leyes, que los códigos. No. ¿Quién hace las leyes? El Poder Legislativo, las juntas departamentales, juntas, ya te da la idea de un órgano pluripersonal. Entonces es legislativo, comunal o departamental. Eso es fácil. O sea, eso es relativamente fácil. Este principio no nos ofrece ningún problema. Pero, ¿sabes qué es lo normal? Lo normal no es que la contradicción exista entre dos normas de diferente jerarquía, sino lo normal es que la contradicción existe entre normas de la misma jerarquía. Y sobre todo con leyes y decretos de la Junta Departamental. Entonces, cuando las normas de una misma jerarquía se contradicen, tenemos que aplicar otro principio. Pero normalmente no existe uno solo, sino que son dos principios. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del órgano que dicte la norma. Si dos leyes se contradicen, son leyes que provienen del mismo órgano, del Poder Legislativo. ¿Verdad? En ese caso, aplicamos el principio de derogación. Y cuando la contradicción es entre normas que provienen de diferentes órganos, en ese caso aplicamos el principio de competencia. Bueno, no se complicó, es fácil. Vamos a pensarlo, a razonarlo sobre todo. Pues vamos a empezar entonces con el principio de derogación. El principio de derogación dice que cuando dos normas que provienen de un mismo órgano y están en una misma jerarquía se contradicen, se aplicará el principio de derogación. ¿Qué es el principio de derogación? Prevalecerá la última norma en el tiempo. O sea, que la más nueva prevalece sobre la más vieja. A ver si se lo puedo explicar más sencillo. ¿Por qué se da normalmente la contradicción entre las normas? Por los cambios que hay. ¿Verdad? O sea, cuando se hizo el código civil, por ejemplo, la mayoría de edad era a los 29 años. Y solo estaban salían de la patria potestad los varones. Las mujeres inclusive permanecían salvo que se casaran. Eso se cambió. Pero se cambió dictándose una norma nueva. Una norma nueva. ¿Qué decía la norma nueva? Que la edad eran los 25 años. Bien. Por lo tanto, hubo una contradicción. Había una norma anterior que decía la edad de los 29 y vino una nueva que dice no, la edad es a los 25. Entonces, la nueva prevaleció. Después se pasó a los 21. Y en 1995 la norma decía a los 18 años, que es la que tenemos ahora. O sea, la mayoría de edad ahora la obtenemos a los 18 años. Bueno, cuando esta norma
última modificó el Código Civil, lo que hizo fue contradecirlo el Código Civil. ¿Ah? Esa contradicción se subsanó por este principio. La última norma en el tiempo prevalece sobre la anterior. ¿Es lógico? Claro que es lógico, si no el derecho no evolucionaría. Si yo digo, no, la más vieja, esa sería intocable. ¿Por qué? Porque hago una nueva que la quiere modificar, no, si la quiere modificar la contradice, por lo tanto, no. ¿Ah? Entonces, tenemos que pensar cómo evoluciona el derecho. El derecho evoluciona en parte a los cambios. Los cambios son contradicciones. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el cambio dice que lo que estaba antes no es más. Es esto ahora. Entonces yo ahora tengo que adaptarme a esto nuevo. ¿Ah? Y eso es lo que dice el principio de derogación. ¿Ah? Cuando dos normas de la misma jerarquía y que provienen del mismo órgano se contradicen, prevalece la última en el tiempo. O sea, hablando en criollo, la más nueva. ¿Perfecto? Muy bien. Bueno, tenemos dos tipos de derogación. ¿Ah? Tenemos la derogación expresa o tácita. La derogación expresa es cuando dice la misma norma que se deroga la norma anterior. Por ejemplo, la ley... ahí está. La ley que derogaba, perdón, no me acordaba, la ley que derogaba a la edad de 21 años y pasado 18 años dice: modifíquese el artículo 272 del Código Civil y en su lugar se establece: la patria potestad será ejercida por ambos padres, ¿verdad?, sobre los hijos menores de 18 años. O sea, está diciendo el artículo 272 se modifica, se cambia, está siendo expresa. Sin embargo, hay otras normas que no lo dicen. Porque si bien ese artículo 272 establecía esa edad de 18 años, de 21, y la misma ley establece, no, a partir de este momento son 18, pero no modifica otros artículos posteriores. ¿Ah? Por ejemplo, existía un instituto del derecho en el Código Civil que se llamaba la habilitación. ¿Ah? Entonces la persona, por ejemplo, quedaba habilitada para ejercer el comercio. Eso se hacía entre personas de 18 a 21 años. Después de cumplir los 18 años, tus padres, en ejercicio de la patria potestad, podían pedir tu habilitación. Inclusive podían pedir hasta que te emanciparan. El Instituto de la Emancipación es más fácil también. Emanciparte, es decir, a partir de 18 años, tus padres podían pedir que te consideraban adulto. Entonces, el juez decretaba la emancipación, tardaba tanto que a veces llegabas a los 21 años o 20 y recién ahí se te emancipaba, pero existía ese instituto. Bueno, la ley nueva no dice nada de eso, no dice, pero la emancipación no tiene razón de existir. Ahora la habilitación tampoco. ¿Por qué? Porque era entre 18 y 21 años. Si ahora a los 18 tenés la mayoría de edad, no tiene razón de existir la emancipación, no tiene razón de existir la habilitación. ¿Me explico? Por lo tanto, ahí hay una derogación tácita. Esos artículos se derogaron por el peso del principio de derogación, porque la ley más nueva prevalece sobre la más vieja. ¿Está claro? ¿Te quedó claro entonces lo que es la derogación expresa, la derogación tácita? La expresa es cuando la nueva norma dice expresamente que deroga a la anterior. La derogación tácita es cuando la nueva norma no dice nada, pero por el principio de derogación, la nueva va a prevalecer sobre la más vieja. Bien. Y otra cosa que también podemos decir de la derogación es que puede ser total o parcial. Todo depende de que sea lo que se derogue. En el caso, vamos a seguir con la edad, en el caso que modificaba la mayoría de edad, que pasaba de 21 a 18 años, hay una derogación parcial. ¿Por qué? Porque eso estaba contenido en el Código Civil. El Código Civil es un código que
contiene absolutamente todo, absolutamente todo. Entonces tenemos desde bienes, personas, capacidades, contratos, sucesiones, tenemos un sinnúmero de temas ahí adentro. Y eso solo fue a modificar una partecita. Entonces es una derogación parcial de ese código. Se cambian determinados artículos, no se cambia todo el código. Entonces ahí hablamos de parcial. Hablamos de derogación parcial. Otro ejemplo puede ser la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, de 1946. La Ley de Derechos Civiles de la Mujer hace entrar a la mujer en el ejercicio de la patria potestad, a la mujer pasa a tener los mismos derechos que su esposo en el matrimonio. Bueno, todo eso que cambiaba el funcionamiento, eso se modifica, pero el resto no. O sea, la patria potestad sigue siendo, en vez de ser la potestad o el conjunto de derechos y obligaciones que tenía el padre sobre la persona si vienen sus hijos menores de edad, esto es, 21 años decía antes el código, pasaba a ser el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres o ambos padres sobre las personas y bienes de sus hijos menores de edad, que ahora es de 18 años. ¿Sí? O sea que ahí hay una derogación parcial. Se modifican solo los aspectos que contradicen, el resto permanece igual. Pero la derogación puede ser total. ¿Cuándo? Cuando se deja sin efecto una ley. Por ejemplo, en 1998 se pretendió cambiar el Código de Procedimiento Penal. Se entendía que el procedimiento que existía no era un procedimiento bueno y se decidió pasar a un procedimiento inquisitivo como lo es ahora. Se preparó y bueno, y después por problemas económicos nunca se puso en funcionamiento ese código, nunca. Siempre se fue posponiendo porque no había plata para hacer los juzgados nuevos, porque no había plata para pagar tantos jueces, porque no había plata para esto, porque no había para otro, y fue que se propuso 6 meses, 7 meses, hasta que en el 2003, creo que fue, 2004, 6 años después que no podía entrar en vigencia, un día el Poder Legislativo crea una ley que dice deróguese la ley número tanto, y queda sin efecto. Por lo tanto, todo ese código quedó sin efecto y seguimos funcionando con el código anterior. Hace pocos años, a todo esto, creo que 3 años, se modifica el Código del Procedimiento Penal. Totalmente. Tenemos el tipo de ahora, o sea que los delitos ya no se denuncian ante los juzgados, ya no los investigan los juzgados, sino que los investiga Fiscalía. O sea, con otro tipo de procedimientos se permite el arreglo, el acuerdo entre el fiscal y las partes. O sea, el juez pasa a ser un juez. Con un partido de fútbol, el juez arbitra en el medio de los dos. Bueno, antes no, el juez llevaba el proceso y decía esto y esto se hace así, se hace así. Acá no, acá es el árbitro. Simplemente ve la parte legal de los dos y va a tomar una determinación, pero en base a lo que los dos investiguen, los dos crean la prueba. Antiguamente las partes le proponían al juez, bueno, yo te pido tal prueba, yo quiero tal prueba, y el juez le ponía a hacer la prueba. Ahora no, ahora al juez le traemos la prueba hecha, una y otra parte, para que el juez la valore y determine la cuestión. Bueno, todo eso se hizo en base a un nuevo código, que es el nuevo Código del Proceso Penal, no se gastaron mucho con el nombre, y ese nuevo Código del Proceso Penal derogó absoluta y totalmente el código anterior, totalmente lo derogó. Por lo tanto, ahí tenemos una derogación total. El código anterior, del Código de Proceso Penal del CPP, no quedó nada, nada, desde el artículo 1 al 389 derogados, tenemos todos un código nuevo, absolutamente, totalmente redactado nuevo. Eso, entonces, por eso ahí hablaríamos de una derogación total. Bueno, ¿está claro el principio de derogación? La más nueva deroga o prevalece sobre la más vieja en el caso que sean del mismo nivel jerárquico y provengan del mismo órgano. Bien, pero se nos puede dar
que hay una contradicción entre dos normas que son del mismo nivel jerárquico, pero provienen de diferentes órganos. Pasa. Y ahora tenemos un ejemplo en estos días. El Poder Ejecutivo estudió con los jerarcas de todas las congregaciones religiosas, prácticamente hubieron de todas las religiones, el abrir los cultos religiosos. A partir del viernes próximo, el viernes 19, quedan abiertos los cultos religiosos. Eso lo estudiaron las autoridades del Ministerio de Salud Pública, esa comisión especial que hay con determinados técnicos y la OPP para tener todo el caso de la pandemia, lo estudiaron, lo trataron y tuvieron el aval del Poder Ejecutivo. Entonces hay un protocolo que va a determinar, por ejemplo, que ningún servicio puede durar más de 45 minutos, que va a haber uno por día en cada iglesia, más de eso no puede haber, que las personas todo el tiempo tienen que estar con tapabocas, por lo tanto no puede haber besos, no puede haber abrazos, no puede haber, digamos, lo que se llama la Eucaristía, ¿no? Comer la hostia, ¿no? O beber, en otros casos, eso no puede haber nada, pero el resto, digamos, el resto del servicio religioso sí se va a ejercer. Saltó el intendente y dijo, no, ¿quién dijo que eso puede ser? No puede ser, ¿por qué? Porque el Congreso de Intendentes hizo un decreto, ¿verdad? El Congreso de Intendentes hizo un decreto que dice que se consideran los cultos religiosos como espectáculos públicos. Por lo tanto, los espectáculos públicos están prohibidos. Todavía no puede haber un concierto, todavía no se puede abrir los cines, todavía no se puede esto. Por lo tanto, no se pueden abrir. O sea, se armó una contradicción. ¿Verdad? Bueno, entonces acá está más difícil la cosa. ¿Por qué? Porque acá la contradicción son dos normas de la misma jerarquía. O sea, acá hay un decreto del Poder Ejecutivo y hay un decreto del Consejo de Intendentes, ¿verdad? Que son un órgano departamental y otro nacional, ¿no? Están en la misma jerarquía y se contradicen. Entonces hay que ver cuál de los órganos es el competente para entender en el tema. Es el más difícil de los tres recursos. ¿Por qué? Porque el de jerarquía es fácil. Mi querido Kelsen, que dice, jerarquía es esta, este está más arriba del otro, aplico jerarquía. El de derogación es fácil. Están en el mismo órgano, todo. Bueno, a ver la fecha que se aprobó el más nuevo prevalece. Pero acá me obliga a saber a mí, ¿tá? O a ti, cuál es el órgano competente. Entonces hay veces que se empieza a complicar, o sea, no es para que cualquier ciudadano lo resuelva, ¿tá? Tenés que empezar a averiguar, bueno, cuál es el órgano competente. Entonces, por ejemplo, sí, espectáculos públicos son las intendencias los que tienen el espectáculo público. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen que determinar cuántas personas se habilitan, el troquelado de entradas, control de espectáculos públicos pertenece a la intendencia, cuando se llena algo y dicen, no, se cierran las puertas porque está lleno, más es peligroso, bueno, todo eso es las intendencias. Pero ¿qué pasa? Los servicios religiosos son ellos que dijeron, esto es como un espectáculo público. Entonces es diferente a que ellos digan esto es como, o en el caso de esta pandemia lo tomamos nosotros como un espectáculo. ¿Ah? Pero por otro lado, en el caso de emergencia sanitaria en el que nosotros estamos, tenemos que el Poder Ejecutivo, a través de el Ministerio de Salud Pública y la creación de ese consejo asesor, ¿ah? Que son 4 médicos, infectólogos y esos especialistas, y el director de la OPP, ¿tá? En ese caso, son ellos los que tienen, digamos, el control, digamos, la competencia para determinar lo que sí y lo que no. ¿Ah? Por ejemplo, una intendencia no puede decir, yo tengo esta vacuna
que dijeron que es buena contra el coronavirus, yo se la doy a todos los que viven en mi departamento. No pueden. Eso es competencia de salud pública. Bueno, en el caso de esta pandemia, salud pública asumió la competencia nacional. Por lo tanto, sin problema, aplicando el principio de competencia, ante la contradicción de las normas de la misma jerarquía, pero que vienen de diferentes órganos, una del Poder Ejecutivo y otra del Congreso de Intendentes, ¿tá? Se aplica el que es competente. En el caso de esta pandemia, el competente es ni más ni menos que el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, ya se está acordado que el día 19, el viernes 19, comienzan los cultos religiosos de las diferentes religiones. Y algo cómico, se había determinado que era el sábado 20. Y el rabino dijo, no, pare un poquitito. El viernes 19 es el Shabbat. Dice, en vez del 20, ¿qué les cuesta un día antes? Y yo puedo festejar el Shabbat. Entonces, dice que entre risas y todo, dijeron, bueno, vamos a que sea el 19. Por lo tanto, entonces se estableció el 19. ¿Por qué? Porque el órgano competente lo hizo. ¿Está? Bueno, esto es básicamente lo que es el orden jurídico y los principios del orden jurídico. ¿Ah? Escuchala, la clase, pichate esto que ya te los mandé por WhatsApp, en la foto, y bueno, eso te va a ayudar a entender las leyes de urgente consideración, que son leyes, te aviso, y el proceso de recurso de inconstitucionalidad, ¿tá? Constitución y eso. Bueno, nos mantenemos en contacto y yo quizás te haga otra de estas clases, pero no sobre los temas del parcial. Para el parcial también nos mantenemos en contacto y 24 horas para abierto a cualquier tipo de pregunta, consulta, sin problema. ¿De acuerdo? Bueno, buena suerte y nos estamos viendo. Espero que te haya quedado claro y si no, me pegas un telefonazo. Chaucito, pasarlo bien.